Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Damos comienzo a este nuevo programa, nuevo podcast semanal de Vida en Abundancia. Les saludamos los pastores Samuel y Raquel y estamos felices de poder compartir con vosotros este ratito, este momento y este programa. Estamos tratando un tema que comenzamos la semana pasada, carácter del cielo, y hoy vamos a concluir con esta segunda parte. Si quieres un poco escuchar mejor y en profundidad, aunque ahora haremos un breve resumen, pero si quieres escucharlo bien, ya sabes, te vas a nuestra página de YouTube, a Río de Vida España, y ahí podrás ver no solo el programa anterior de Carácter del Cielo, sino muchos otros programas más. Así es que saludos a todos nuestros amigos y a todas las personas que en este día nos estéis escuchando. Así es que Carácter del Cielo, segunda parte. Vamos para allá, ¿no? Y saluditos a todos. Estamos felices y contentos de estar con todos vosotros. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de un tema súper interesante, que era la primera parte, y estuvimos hablando sobre un pasaje que era sobre cómo Dios cambió a Saúl para de ser un hombre tribal de una tribu a convertirse al rey de una nación. Y Dios tuvo que hacer una serie de cosas en la vida de Saúl para poder llevarlo a tener un pensamiento diferente. Es verdad que con Saúl no se logró finalmente, porque la historia nos cuenta que Saúl no esperó a Dios, no esperó al sacerdote, y ocurrió ese famoso episodio donde Dios le dice: mira, no quiero saber nada más de ti, te quito, te destituyo como rey, ¿no? Pero sí que es verdad que Dios trató de moldear la vida de Saúl para que de algo muy pequeño pudiera manejar algo muy grande. Y hablamos de la necesidad de poder evolucionar nuestro carácter conforme a lo nuevo que Dios tiene. Que yo no puedo entrar a mañana con el carácter de ayer. Necesito moldear y evolucionar mi carácter para poder entenderlo. Y hablamos de algo muy interesante, que eran las diferentes generaciones, la generación Z, la millennials, la X, la generación silenciosa, todas las generaciones que habían, y cómo los defectos de carácter nos estaban afectando a nosotros, porque hay una forma de pensamiento, una forma de ver las cosas que al final terminan afectándonos a todos, ¿no? Entonces, los que quieran ver esto, y ahí definimos todo, programa anterior, Carácter del Cielo número 1, ahí lo vas a poder entender, y vas a poder entender por qué piensas como piensas, y que Dios quiere, ahora Dios te ofrece algo mucho mayor, pero lo estamos boicoteando por nuestra forma de pensar. Por eso Romanos 12. Que a veces no es falta de fe. No. Sino que es un choque, como a veces decimos a la gente que emigra a otro país, ¿no? Es un choque cultural. Es un choque cultural de la tierra con el cielo. De repente el cielo habla algo, y no es que no tengamos fe, que a veces nosotros pensamos que es un problema de fe. Señor, es que no te estoy creyendo. Y no tiene que ver con la fe, tiene que ver con mentalidad. Totalmente. Entonces es verdad que a veces nosotros nos venimos abajo porque creemos o pensamos que no estamos creyendo a Dios, y nuestra fe está perfecta. El problema es que nuestra fe se está chocando con una mentalidad que está intrínseca en nosotros, Totalmente. que viene adquirida por la generación en la que hemos nacido y por la manera de comportarse de esa generación. Entonces, de repente Dios habla y nosotros podemos estar creyéndolo, pero claro, a la hora de funcionar, a la hora de materializarlo, tenemos un choque, un impedimento, y no tiene que ver con la fe, tiene que ver con la mentalidad. Por eso la Biblia dice: derribando todo argumento y toda fortaleza que se levanta contra el diseño, el conocimiento, el pensamiento de Dios. Claro. Entonces, no nos damos cuenta que
que heredamos el carácter y heredamos los defectos de carácter y los resultados de esos defectos de carácter de nuestras generaciones. Entonces, yo, por ejemplo, soy de la generación X. Yo he heredado todos los defectos de carácter de la generación X, ¿no? Entonces, lo que viene de parte... Es que se te impone desde la escuela. Totalmente. Quiero decir, ya... Y eso es lo que boicotea y nos cuesta creer que Dios quiere hacer algo impresionante con nosotros. Claro. Entonces, lo que viene es demasiado grande para manejarlo con el carácter de hoy. Por eso necesitamos que nuestro carácter sea formado, pero también transformado y perfeccionado. Entonces, esto es un crecimiento constante. O sea, no es el mismo el carácter de un adolescente que el de un joven, que el de un hombre, que de un adulto. Claro. Entonces, todo tiene que ir variando. Ahora, me parece muy interesante cómo Dios reconfigura el carácter de Saúl. Saúl es un muchacho tribal, de una tribu muy pequeña, era una tribu familiar. Y se tiene ahora que convertir en rey. Y Dios dice, ok, yo tengo que reconfigurar a este muchacho, porque si no, no va a poder. Es demasiado grande lo que yo le estoy entregando, que era ser rey de la nación de Israel, ¿no? Iba a ser el primer rey de la nación de Israel, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las claves que Dios trajo sobre Saúl? Y vamos a leer el pasaje de nuevo. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 10, versículos del 1 al 8. Ahí tienes las claves de cómo Dios reconfiguró el carácter de Saúl para poder convertirse en rey de Israel. ¿Qué dice ahí, Raquel? Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Cuando me dejes hoy, verás a 2 hombres junto a la tumba de Raquel en Selsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que las burras fueron encontradas y que tu padre dejó de preocuparse por ellas, pero que ahora está preocupado por ti. Está preguntando: ¿han visto a mi hijo? Cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 cabritos, otro 3 panes y el tercero un odre lleno de vino. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes aceptar. Cuando llegues a Gilbea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. Luego desciende a Gilgal delante de mí. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Muy interesante el pasaje. Nos encanta esa frase que dice: haz lo que te venga a la mano porque yo estaré contigo, ¿no? Que es una frase que el Señor le dijo a Saúl, le dio esa promesa, dice: haz lo que te venga a la mano, yo estaré contigo, ¿no? Y nos gusta mucho esa frase. Pero vamos a ver las claves de Dios para la formación del carácter de Saúl, ¿vale? La primera de ellas, Raquel, se llama identidad. Fíjate que esto es muy interesante, pero el profeta Samuel va a buscar a Saúl y dice que lo unge en secreto, no lo hace públicamente. Esta unción vino en el secreto, ¿vale? Entonces, hay algo que necesitamos cambiar en nuestro pensamiento, necesitamos ser ungidos por Dios en el secreto cada día. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Y cuidado, no es lo mismo la unción que la presencia. La unción, y lo veremos más adelante, la unción se recibe en el secreto, ¿de acuerdo? La presencia se recibe en la iglesia. Pero necesitamos cada día ser ungidos, necesitamos encontrar nuestra identidad en el secreto de Dios. Y lo primero que hace Dios es ungirlo en el secreto, ¿de acuerdo? Porque tenemos que entender que la unción no viene por una exposición pública, sino por el secreto. La unción no viene por ir a un congreso, la unción viene porque te metiste con Dios a buscarlo cada día, y ahí es donde viene la unción de Dios. Y esto es algo que tenemos que entender. Entonces, Dios llama a los que están con Él en el secreto.
Es en el secreto que sucede todo, ¿no? Entonces, uno de los grandes... Lo que pasa es que hay mucha gente que va a congresos a recibir unción. Sí, es que es lo que... Y la unción del profeta, la unción del apóstol, la unción... Porque hay muchos tipos de cosas, pero no se han dado cuenta que la unción viene en el secreto. Claro, lo que pasa es que lo que pasa es que hemos confundido el don con la unción. Claro. Porque Pablo dice, enciende el fuego del don de Dios que se te fue dado por la imposición de manos. Uh-huh. Es el don. Aviva el fuego. Aviva, sí. Enciende, aviva. Sinónimo, ¿vale? Pero bueno, una cosa es el don y otra cosa es la unción. El don fue recibido por imposición de manos. Uh-huh. La unción tendrá que ver con tu vida íntima, privada. Totalmente. Lo que pasa es que vamos como estirando mucho las cosas. Lo queremos muy fácil, ¿vale? Claro, o sea, entonces la gente se va a recibir la unción del apóstol, la unción del profeta, la unción de quien sea, ¿vale? Y no tienen intimidad con Dios. Cuando la unción se recibe en tu casa, con tus rodillas dobladas y tu puerta cerrada. Es que uno de los grandes problemas o de los errores que buscamos, que es lo que le pasaba a Saúl, buscamos estar en público para sentir la aceptación del cielo. Y hasta que yo no consiga en el secreto mi identidad con Dios, yo no voy a poder hacer nada afuera. Pero es que entonces, si lo primario lo buscas en público, lo secundario se te da en público o te vas a sentir un fracasado. Ahí es donde está. Entonces, por eso todos quieren hoy en día estar en una plataforma, en la escena. Yo encuentro gente, digo, espera, ¿por qué quieres predicar? Y algunos no saben por qué. Hombre, te pueden decir la famosa frase, no, es que quiero que la gente se convierta. No, dime de verdad por qué quieres predicar. Digo, porque te puedo enviar a la plaza a predicar, ¿no? Y vas a... No, ¿por qué? Muchas personas necesitan el escenario, la plataforma, el púlpito, llámalo como quieras llamarlo, el altar o lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para sentir validación. Sí. ¿De acuerdo? Y Dios no nos va a ungir en público, nos va a ungir en el privado, en el secreto, ¿de acuerdo? Él nos va a tocar allí, Él nos va a dar su identidad allí. Uno debe ser poderoso en el lugar secreto con Dios, no en un escenario. Uno debe entender quién es en el lugar secreto. Y esto es lo primero que trató Dios a través de la unción secreta de Samuel sobre la vida de Saúl, que es tan importante. La identidad no es definida por lo que hacemos en público. Este es el gran error. Claro. Yo esta mañana estaba leyendo algo poderosísimo que dice, lo importante no es todo lo que hagas en la vida, es quién llegas a ser. Sí. Y es así. Entonces es en el secreto. La identidad es definida en el secreto. O sea, por eso, si yo en el secreto soy y sé quién soy, es suficiente. Lo demás vendrá solo, sucederá. Entonces, fíjate, te digo un secreto, ¿vale? La identidad tiene que cambiar antes que las circunstancias. Hombre, por supuesto. Claro, pero ¿sabes qué buscamos? Que las circunstancias cambien antes que la identidad. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, no esperes. Queremos que todo nos vaya bien para nosotros ser mejores. Totalmente. Y esto era lo que Dios quería trabajar en la vida de Saúl, si te das cuenta. Entonces, no esperes un micro para adorar. A todos aquellos que dicen que son adoradores, no esperes tener un micro para adorar. O sea, vete al campo a adorar, vete a la playa a adorar, adora en tu casa, comienza a adorar, claro, ¿no? Quédate en tu casa. Claro, no esperes aplausos para poder predicar, ¿ok? No esperes un despacho para ser un gran empresario. O sea, yo el otro día escuchaba un podcast de los emprendedores y la primera cena de Navidad de un empresario es él solo. Y si no invita a su familia no tiene nada, porque él es el empleado, el empleador, él lo es todo, totalmente. Entonces, pero no, queremos cambiar, que las circunstancias cambien para entonces. No, tú eres un gran empresario si estás solo porque creíste y porque esa es tu identidad y Dios te llevará muy lejos. ¿De acuerdo? Claro. Y como le ocurrió a Saúl, que es lo que le estaba tratando de enseñar a Samuel, no esperes tampoco el palacio para convertirte en rey. Claro. En el secreto te unjo como rey, tú eres rey a partir de este momento. ¿Y el palacio? Claro. O sea, no, es que la identidad de rey no sucede en el palacio, sucede en el lugar de la unción, del llamado claro. de Dios. Y me parece muy interesante. Entonces aquí dejo una frase que creo que es importante. Los aplausos no confirman tu identidad, sino tu secreto con Dios. Claro. Es lo que hay, ¿no? Y claro, esto a todos los que nos escuchan y nos ven hoy. Si te metiste esta semana con Dios, si lo buscaste cada día,
Si te levantaste esta mañana para buscar a Dios, si oraste, si adoraste, estás preparándote para algo muy grande. Así que sigue adelante porque no estás haciendo cualquier cosa. Lo que pasa es que la grandeza no creo que Dios la mida como nosotros la medimos, ¿eh? No, totalmente. Entonces, como nosotros tenemos el concepto de grandeza errado, se lo imponemos a Dios y como no vemos esa grandeza que nosotros entendemos, parece que lo que Dios hace a través de nosotros no es grande. De todas Entonces maneras, tenemos que romper también con el concepto de grandeza, ¿eh? vamos a hablar de la grandeza ahora. Vale, porque a ver quién dice que es grande y que yo nunca he entendido a la gente que dice, ¡ay, esto es muy grande! ¿Quién puso el término grande y pequeño? Claro. O sea, ¿quién lo puso el término? Así que número 1, la identidad. Dios va a tratar con tu identidad para prepararte para llegar a algo grande. Número 2, la segunda cosa muy importante, Raquel, es la dependencia. Escucha bien esto. Fíjate que el profeta Samuel le dice ahora a Saúl, ok, le da una indicación. Dice, quiero que te vayas a la encina de Tabor. ¿Ok? Y es interesante que la encina de Tabor tiene un significado espiritual poderoso. Y me encanta el significado porque la tribu de Benjamín, la encina de Tabor era la frontera que te llevaba a un lugar muy grande. Entonces, la encina de Tabor es la frontera de lo pequeño a lo grande. Y fíjate cómo Dios trata de cambiar el carácter de Saúl. Le dice, mira, ahora quiero que te vayas caminando y en la encina de Tabor, ok, vas a ver gente que va a adorar, que lleva panes, que lleva vino y que, ¿de acuerdo? Y te entregarán para el camino pan, ¿ok? Entonces, lo primero que quiere hacer Samuel con él es decir, mira, quiero que pases la frontera de lo pequeño a lo grande. Y sabes, algo que necesitamos todos en nuestro carácter es pasar la frontera de lo pequeño a lo grande. Pero, ¿cómo se hace eso? Dependiendo de Dios. Es el rey de Israel, Dios lo unge, ahora se tiene que ir a la encina de Tabor sin nada, pero esperar que un adorador le dé 2 panes y le iba a dar ese pan para poder comer. Esto es interesante, Raquel, que y esto es un consejo que doy entre paréntesis sobre todo esto, pero siempre toma algo de aquellos que adoran. Nunca tomes nada de aquellos que no lo hacen. Samuel le dijo a aquellos que están adorando, toma de ellos el pan. Y él tenía que aprender que como rey, ¿de acuerdo? Él tenía que depender de lo que Dios iba a hacer en su vida. Así que lo manda en esa aventura, cruza la encina de Tabor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que te lleva a lo grande es cuando aprendemos a depender de Dios. Estamos demasiado, ¿cómo diría yo, Raquel? Estamos demasiado concentrados en lo que mañana tiene que pasar. Y no hemos aprendido a depender de Dios. Fíjate que mucha gente dice lo siguiente, cuando lo termine, lo haré. Cuando tenga los recursos, pastor, lo haré. Cuando tenga todo bien atado, lo haré. Cuando se casen mis hijos, lo haré. ¿De acuerdo? Y sabes, te voy a decir un secreto. Nunca será el tiempo propicio para hacerlo, jamás. No siempre saldrá una nueva cosa. Totalmente. Por eso tenemos que entender algo, que si queremos ser formados para lo grande, no es la autosuficiencia, es la dependencia. Y somos una generación muy autosuficiente que está destronando la dependencia de Dios y tenemos que volver a entender que dependemos de Él. Claro. Y aquí te doy una frase. Venga. La dependencia, hablando de la grandeza, Sí. la dependencia de Dios es el territorio de su grandeza. Claro, lo que pasa que es que yo tengo un poco de pelea con la palabra grande. Claro, sí. Tengo como una riña con eso de grandeza y grande, porque para todos nosotros, todo el mundo viene y te dice, uy, qué iglesia más grande. ¿Por qué? Claro. Porque hay mucha gente. Hoy, qué ministerio más grande. ¿Por qué? Porque tengo 1,5 millones de seguidores o de visualizaciones en YouTube. Entonces yo tengo esa pequeña riña con la palabra grande, porque creo que entonces hasta estamos limitando lo que Dios hace Totalmente, en la tierra. totalmente. Porque si no son 1,5 millones de cristianos congregándose en tu congregación, lo que estás haciendo no vale para nada. Entonces, a mí eso me provoca
me provoca cierta riña. ¿Por qué? Porque igual yo estoy induciendo a frustración a pastores o a ministros o a gente que están haciendo cosas para el Señor. Yo recuerdo una frase que dijo Anacondia allá en el 2001, cuando estuvimos en el Congreso, que dijo: está muy bien querer ser pastor de 10.000, pero ¿quién pastorea las 10? Entonces, a mí esa frase se me quedó muy dentro. Entonces, ¿quién mide la grandeza de Dios? La frase que has dicho me parece que es exacta, porque medimos la grandeza de Dios bajo el concepto humano. Y creo que un pastor de 10 personas, pero que es una iglesia que ama a Dios, que sirve al Señor, que es un referente en el barrio en el que están, para mí son grandes. Totalmente. Son grandes, totalmente. porque están haciendo algo en contra del infierno y están haciendo algo a favor del cielo. A mí me parece muy grande una reunión de oración de una iglesia como éramos antiguamente, que nos juntábamos 10 personas, pero orábamos con todo el corazón. Totalmente. Entonces, yo tengo como esa pequeña riña interior cuando escucho acerca de la grandeza, porque no quisiera desmerecer hasta las pequeñas cosas, ni que Dios hace conmigo, ni que yo pueda llegar a hacer para el Señor. Estar en un supermercado y a lo mejor tener la sensibilidad de pagarle la compra a una persona que no puede terminar de pagarla porque no le llega, ostras, a mí eso me parece algo muy grande. Totalmente. Entonces, por eso te digo que son cositas que yo tengo, pero esa frase creo que define muy bien la grandeza. Vamos a la tercera cosa que Dios hizo para reformar el carácter de Saúl, ¿vale? O para reiniciarlo, ¿de acuerdo? La tercera cosa se llama presencia. Aquí es donde yo digo que hay una diferencia entre unción y presencia. La unción viene en el secreto, sí. La presencia viene en la compañía sí. de la congregación, ¿vale? No es lo mismo. La unción te capacita, la presencia lo que produce en tu vida es que te cambia. Fíjate que lo que sucede es lo siguiente. Dice la palabra de Dios que después buena distinción. Después de pasar la encina de Tabor, le dice: mira, ahora vas a buscar a unos profetas y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, la presencia, la Shekinah vendrá sobre ti. ¿De acuerdo? Entonces, el Espíritu Santo viene sobre él y dice la Biblia que fue cambiado en otro hombre. Sí. ¿Vale? Porque y entonces empezó a profetizar con los profetas y ahí es cambiado. Y ahí le da a Dios la promesa: haz lo que te venga a la mano, que yo estaré contigo. Sí. Porque cuando está la presencia, entonces puedes hacer lo que te venga a la mano, porque Dios estará contigo. Entonces, el Espíritu Santo nunca viene en la soledad, siempre viene en la compañía. Por eso dice la palabra de Dios que cuando vino en Pentecostés estaban todos, ¿qué? Juntos y unánimes. No vino sobre un hombre, vino sobre todo. Y algo que tenemos que entender es que la unción viene sobre un hombre, pero la presencia viene sobre una congregación. Claro. Es que hay una diferencia impresionante que no nos paramos a entender, ¿vale? Lo que pasa que creo que es que tenemos tan mezclados los conceptos que los hacemos uno. Totalmente. Y cada concepto en la palabra de Dios tiene su significado, tiene su implicación. Pero para nosotros unción y presencia es lo mismo. La unción de Dios está aquí. No, lo que está aquí es la presencia de Dios. No lo mismo. Claro, entonces mezclamos los conceptos y los hacemos uno. Cuando Dios es muy específico cuando habla. O sea, Dios nos regala palabras. Dios usa, vamos, si hay alguien que sabe hablar perfectamente, ese es Dios. Claro, entonces si Dios habla de unción, es porque tiene un significado diferente a su presencia. O sea, no mezclemos términos, pero nosotros los mezclamos, los dejamos en uno y madre mía los líos que hacemos. Y lo que produce la presencia de Dios, lo que produjo en Saúl, te cambia. Lo que te cambia es cada vez que tú vas a la iglesia, la presencia de Dios viene, te cambia. Por eso tenemos que entender algo. Lo que Dios tiene para nosotros necesita una nueva versión de nosotros. Por eso Dios quiso cambiar a Saúl. ¿Para qué? Para que la nueva versión de él pudiera recibir lo nuevo que Dios tenía para él. Entonces no basta con un título, no basta con una estrategia empresarial,
No basta con un coach profesional, que ahora se ha puesto de moda y hasta los cristianos tienen coaches y nos gusta mucho el rollo de los coaches. Voy a hacer coach, fíjate. Y no nos damos cuenta que nos hemos olvidado de lo más importante, que es que el que nos guía no es un coach, es el Espíritu Santo. Y si no tenemos la guía del Espíritu Santo no vamos a llegar a ningún lado. Que luego Así puedes que, tener tu grupo de Totalmente. maestros de todo lo que tú quieras, pero no erradiques una cosa por otra. Así que lo importante en todo esto no es lo que tú sabes hacer, sino lo que el Espíritu Santo puede hacer contigo. Te lo vuelvo a repetir. Lo importante en tu vida no es lo que tú sabes hacer, sino lo que el Espíritu Santo puede llegar a hacer contigo. Pero eso no quiere decir que no aprendas a hacer cosas. No, claro que no. Porque en honor a lo que Él puede hacer contigo, recuerdo épocas anteriores donde, Dios mío, las cosas que... Entonces creo que sí, lo importante es lo que Dios puede hacer contigo, pero de nuestro lado tenemos que aprender a hacer las cosas. Ahora, vamos a la cuarta cosa, que es la más importante, ¿de acuerdo? Bueno, no, es una de las más importantes. Vale. Pero volvemos que sin esta, y esta fue la que no falló él. Él fue tocado por la presencia de Dios, él fue ungido, y él dependió de Dios. O sea, todo lo grande lo hizo Saúl, señores. Saúl lo hizo, pero esta última no. ¿Qué pasó? Por eso yo decía al principio que el carácter es más poderoso que el llamamiento. Sí. Entonces, está sujeto. la sí. última es el carácter. Ahora, fíjate, llega Samuel y después de que es ungido, que cambia con los profetas, salterio, arpa, profetizan todos, Ajá. conocemos la historia, ¿no? El profeta le dice ahora, Samuel le dice, mira, quiero que esperes 7 días hasta que yo venga a decirte lo que tienes que hacer. Espérate un momento. Ey, yo soy el rey. ¿Tengo yo que esperar 7 Hombre, días Dios ahora? me dice, haz todo lo que hay en Claro. tu mano, que voy a estar contigo, ¿para qué voy a esperar? Claro, pero es que ahí es donde está. No, yo quiero ir a ver el palacio, quiero ir a ver mi carruaje nuevo, mi carruaje Lamborghini, mi Ferrari. Yo Lo quiero que ver... pasa es que no le damos tiempo al tiempo. No, por supuesto. No le sabemos dar tiempo al tiempo. Nosotros escuchamos una palabra y si no pasa ya, vamos a hacer que pase ya. No le damos tiempo al tiempo. Fíjate, Raquel, esto es muy importante. La mayor prueba del carácter no es el servicio, no es el liderazgo, sino la espera. Exacto. ¿De acuerdo? Y la impaciencia arruina el sueño de Dios. Sí. Por eso hay muchos que no llegaron. Lo dije al comienzo en el anterior programa. ¿Cuántos conozco yo que empezaron bien? Porque muchos comienzan bien, pero esperan mal. Y ese es el gran error. Ese es el 404 que no te deja seguir adelante. Y sabes, tenemos que entender algo. El tiempo de Dios no es castigo, es el carácter de los grandes. Sí. Y aquí dejo una frase que para mí es poderosa. La espera es el examen final de alguien que tiene un futuro muy grande. Sí. Impresionante, ¿verdad? Que para mí esperar es no perder de vista el objetivo. Uh-huh. O sea, yo estoy esperando, pero yo no pierdo de vista el objetivo. Pero me toca esperar. Totalmente. Pero ahí tengo mi objetivo a la vista. Uh-huh. Entonces, para nosotros esperar es perder de vista el objetivo, es que se diluya, desaparezca y a la final lo perdamos. No, es que la verdadera espera no pierde de vista su objetivo. Pero es verdad que esa la tenemos muy mal. Y los que digamos que sabemos esperar, estamos mintiendo. Lo tenemos mal porque, vale, puede que hayamos empezado esperando, pero en algún momento hemos salido corriendo, hemos hecho una llamada, hemos hablado, hemos dicho, en algún momento. Fíjate, Saúl fue ungido, dependió del Espíritu Santo, fue tocado por el Espíritu Santo, pero falló en el carácter. Te hago una pregunta, y esto a todos los que nos están escuchando para terminar. Si yo te digo, ¿conoces a Travis Kalanick? No. No, ¿verdad? No. Yo te digo, probablemente muchos me estáis escuchando, Travis Kalanick, ¿quién crees que fue? ¿Ninguno lo conocemos? Ahora, si yo te digo Uber... Ah, claro. ¿Vale? Y Claro. creo que todos los que estamos ahí sabemos, ¿no? Sí. Fíjate, pero quiero decirte algo. Travis Kalanick tenía un talento increíble, una visión única, era capaz de romper los sistemas tradicionales, se cargó el taxi.
sea, formó algo nuevo que levantó otras muchas empresas como Cabify y otras muchas, pero tuvo una idea genial, que la gente a través de una aplicación pudiera reservar un coche para ir a otro lugar. O sea, Y ya ha pagado. un tipazo, efectivamente. ¿De acuerdo? Pero no tenía carácter. Era tóxico, orgulloso, impaciente. Y un día la empresa se sentó con él y dijo: Travis, aquí tienes una indemnización, gracias por todo lo que tú has hecho, pero bye bye, no queremos verte más. Queremos seguir llevando Uber adelante. Hoy Travis Kalanick no es nadie, nadie lo conocen, no es relevante, pero Uber sigue siendo Uber. Sí, Todo por el carácter. sí. Ostras, no, pues ni idea, ¿eh? Ujú. Así que, señores, podemos tener la unción, podemos tener la presencia, que si no tenemos el carácter, lo echaremos todos a Lo perder. vamos a arruinar todo. Así que, y si te ha llegado este mensaje hoy, es porque Dios tiene algo grande para ti. Exacto. ¿Oramos, Raquel? Oramos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque tú eres experto, Señor, en hablar a nuestro corazón. Hoy te pedimos, Señor, que no haya nada en nosotros, pero nada, Señor. Danos la capacidad, Señor, danos el discernimiento, no para ver lo que los demás tienen, sino para vernos a nosotros mismos, Señor. Danos, Señor, la sabiduría, Señor, de poder, Señor, derribar, Señor, cualquier cosa, por mínima que sea, que pueda arruinar, Señor, el sueño Amén. tuyo en nuestras vidas. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que si nuestro objetivo tiene que ser alguno, tiene que ser llegar a lograr, Señor, lo que tú has diseñado, soñado y hablado sobre cada uno de nosotros. Así es que, Señor, ayúdanos, Señor, a poder ver, a poder discernir y a poder cambiar para ser como tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado esta semana. Semana que viene nos veremos con un nuevo programa, pero qué buena ha sido esta reflexión. Así que nos vemos. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.